Para mí es pues un placer presentar a nuestra siguiente ponente, a la doctora Ana Rita Russo. En realidad es un placer eh, que haya decidido aceptar esta invitación. Uno, porque es una experta, ¿no? Y además tiene muy buena presencia. Googleenla un poco, ¿no? Espero que hagan este ejercicio de escarbarle la vida académica y ya verán la presencia que tiene, la presencia editorial que tiene en torno a las emociones, ¿no? Y la escolaridad. Esa es la razón por la cual la tenemos aquí. Pues bienvenida, doctora Ana Rita. Es un placer tenerle acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues realmente el placer es mío. Agradezco muchísimo esta invitación y a todos los que hoy nos acompañan en este caminar. Y como bien lo decías, se puede ver a la luz de diversas ópticas, pero todos tenemos algo en común, que es precisamente este transcurrir y caminar de las emociones. Gracias por este espacio. Muy bien, voy a leer una pequeña síntesis curricular antes de que empiece sus planteamientos. Entonces, la doctora Ana Rita es psicóloga de la Universidad del Norte, estamos hablando de Colombia. Por vocación, durante su trayectoria profesional, encontró la educación psicoafectiva de los niños y niñas como su gran pasión. A finales de los 90, finalizó un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Salamanca, España. Como resultado, nació el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, PISOTON, que busca la salud emocional y el desarrollo integral de la infancia en uno de los programas de mayor impacto social de la Universidad del Norte, abro paréntesis, Colombia, y del que es directora hace 25 años. Es autora de libros sobre psicología clínica y de cuentos para niños y niñas, además de terapeuta, conferencista, educadora e investigadora. En el 2018, el Ministerio de Educación Nacional le entregó la distinción Simón Bolívar en la categoría Gran Maestro, como reconocimiento a su labor durante 35 años por el desarrollo psicoafectivo y la educación emocional de los niños y niñas. En el 2021, el periódico El Colombiano le entregó el reconocimiento El Colombiano Ejemplar en la categoría Solidaridad Personal. Pues bueno, bienvenida doctora Ana Rita. Por eso les decía a la audiencia que es un placer tenerla. Les digo, googleenla, ¿no? Se van a encontrar una maravilla de textos ahí Gracias. publicados, ¿no? Y bueno, tenemos más o menos 38 minutos para sus exposiciones iniciales y después ya vamos a las preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias. Me acompaña entonces también a Naide, quien va entonces a hacer la presentación y llevarnos de la manito con esta presentación. Y vamos a dar inicio entonces y agradeciendo muchísimo nuevamente a Alejandro y a todo el equipo y a los que hoy nos acompañan en este caminar, porque camino y meta de la educación emocional hacia la educación integral. No sé si no pudo Anaide compartir pantalla, si no la comparto yo y me dicen si la ven. Anaide, ¿la puedes compartir o la voy compartiendo y me van diciendo si la ven? Ok, ya la tenemos entonces allí. Ya tenemos entonces la presentación y vamos entonces a hacer este recorrido. Yo quiero empezar con una frase que amo muchísimo, que precisamente nos lo plantea un pedagogo alemán, Duckenblatt, que nos dice, el aprendizaje social y emocional no es una tarea más, es nuestra tarea. Y esa frase nos lleva ya de la mano para entrar de una vez a esta carta que Albert Camus le dio a su maestro de escuela. Creo que todos los que estamos aquí la conocen muchísimo. Y yo solamente quisiera hacerle zoom a sin la mano que usted le tendió al pequeño niño pobre que yo era, sin su enseñanza y su ejemplo, nada de esto hubiera ocurrido. Y ahí están las dos caritas de la moneda de ser maestro, la parte emocional y la parte cognitiva y social. Por eso dedico esta presentación a los niños y niñas que nacen en brazos, a los que lo encuentran en su camino, que ahí lo encuentran con ustedes, maestros, maestras y maestras que hoy nos acompañan, pero sobre todo a los niños y niñas que cargan su vida
en sus propios brazos. Pero ahí también los integro a los maestros y a las maestras que se entregan y logran compensar en ellos y ellas aquello cuyo ambiente no ha podido darle. Eso es lo que Winnicott llama el vínculo reparador. Y entonces Elia Casano dice que las emociones son inherentes al ser humano, que van a través del transcurso de la vida y que la escuela es un espacio supremamente importante para irlas desarrollando y consolidando en el transcurrir del desarrollo. Y nos da varios puntos por los que nosotros debemos estar muy atentos a la educación emocional en la escuela. La primera, una necesidad muy grande del aspecto básico del desarrollo humano y social para la preparación para la vida. No solo nos preparamos desde lo cognitivo, sino también nos preparamos desde lo emocional. Por esa necesidad de aprender a regularnos, eso que mal llamamos las emociones negativas, para afrontarlas, ¿verdad? Lo negativo es cómo se sienten, pero son inherentes al ser humano. Pero un aspecto que es supremamente importante y que tiene que ver precisamente con este chat que Alejandro plantea en este momento sobre las emociones y la era digital, y es cómo se ha generado un interés muy, muy, muy creciente en el programa por las circunstancias en las cuales los medios y todas las redes aportan de alguna forma positiva o negativa a la exacerbación de las emociones. Por eso, como él decía, esto se ve de diversas ópticas y una de las ópticas que vamos a ver es la teoría dinámica, pero todos estamos de acuerdo que para educar emocionalmente es importante conocer y comprender el desarrollo humano. Antes de hablar de la educación emocional, es importante entender ese primer momento, cómo se teje y se entreteje el vínculo afectivo, ese primer momento padres e hijos que genera lo vincular y lo relacional, cómo se da la resolución de conflictos en el segundo momento, la regulación emocional que también es en el segundo momento, para ir entrando a la relación empática, a la relación con el otro, a eso consciente o inconsciente que nos lleva en el caminar para organizar aquello que llamamos bienestar o por el contrario, malestar. Por eso es importante irnos a los inicios de la vida psíquica para irlo entendiendo. La infancia, una construcción desde el sí mismo constitucional y el otro del sostenimiento, que es el mismo otro de la cultura. Me detengo un poquito aquí para decirles, no más pelea en el siglo XXI, es lo biológico y lo ambiental. Ustedes saben que hemos tenido algunas fuerzas biologicistas, otras fuerzas ambientalistas, pero son las dos caritas de la moneda. Y hay un otro, que es el mismo otro, que lo acompaña en el sostenimiento, pero también lo acompaña en la regulación emocional. E inicia con los padres, pero muy rápidamente viene el desplazamiento. Ustedes, maestros, quienes hacen esa función, entendiendo entonces el desarrollo como un proceso de co-construcción, donde los niños y niñas interactúan con el medio que lo constituye para volverse seres sociales, seres singulares, como Alejandro nos presenta ahorita, y seres en la diversidad. En cada momento de desarrollo, para ir entrando en este conocimiento de este proceso, se generan conflictos que son inherentes al desarrollo mismo. Sin conflicto no hay vida psíquica. Alejandro me decía, muchos son los que pueden conectarse presencialmente en este momento, pero hay muchos que lo hacen, digamos, fuera del tiempo, es decir, de una forma distónica para poderse encontrar, porque no todos pueden acudir en este momento. Pero también muchos de nuestros niños y niñas viven lo que llamamos las interferencias en el desarrollo. A manera de diagrama, me gustan los diagramas en este caminar, el desarrollo nunca va lineal. Normalmente cualquiera de los desarrollos humanos van en espiral, con momentos de regresión y momentos de progresión. Solo cuando la regresión se perpetúa es que hablamos de problemas emocionales. Solo cuando queda pegadito el niño o la niña en ese momento es que hablamos de problemas emocionales. Y puede ser por conflictos en el desarrollo o por interferencias en el desarrollo. Los conflictos es el intercambio constante de fuerzas, de emociones, de pensamientos que están encontrados, pero que, como decía hace un rato, no son patológicos. ¿Qué lo hace patológico? Su fuerza, su expresión,
o su represión, o el medio como condena moral frente a las acciones del niño, que lo vemos muchísimas veces. Y luego vienen las interferencias en el desarrollo. No todos los seres humanos las viven, pero estuvimos atravesados, todos los seres humanos, por una gran interferencia en el desarrollo. Interferencia que para algunos tenía una connotación natural, pero para otros de tipo biológico, que fue la COVID-19. ¿Qué decir de los niños nacidos en pandemia? ¿Y qué decir de cómo reconocimos estas 4 grandes emociones durante la pandemia? La angustia muy severa por la incertidumbre, la tristeza por la pérdida, la rabia por la frustración y el miedo por las circunstancias en las cuales estábamos atravesando una realidad que muy bien vivimos y que muchas veces algunos no supimos cómo poderle dar una solución o una interpretación. Por eso es importante, como decía, irnos a esos inicios de la vida psíquica y cómo el ser humano nace con una carga biológica, pero muy rápidamente se constituye como sujeto a través de un otro. Un otro que eres tu papá, que eres tu mamá, que eres tu hermanito, que eres tu abuela, abuelo, maestro, maestro, que lo va acompañando en este caminar y que pasa de la indefensión de los primeros momentos a esa estructuración psíquica, motora, cognitiva, lingüística y social, para irse volviendo sujeto de la cultura. El bebé atendido en sus necesidades biológicas logra una satisfacción y una disminución de tensión. Pero el bebé atendido amorosamente ya logra un desplazamiento a una relación afectiva con un otro que va dando los 2 primeros caminitos de la relación, aunque lo vamos a entender mucho más adelante, el caminito de la autoestima y el caminito de la empatía. Por eso es supremamente importante que los padres entiendan ese primer momento como algo que llamé los objetos del sostenimiento. En ese caminar, cuando el padre, la madre, el sustituto o eso que llamamos la función madre, logra entender y atender las necesidades del bebé, miren cómo se va estructurando este camino emocional. Disminución de tensión, bienestar, seguridad y confianza, el paso de la heterorregulación a la autorregulación, del egocentrismo al conocimiento y al amor del otro. Por eso el vínculo con los padres, como diría Bowlby, es un vínculo socioemocional recíproco que se va fomentando y reforzando por la mirada, por la sonrisa, por la asunción, pero que se va haciendo desplazamientos a través de la historia y que vamos llegando al otro. Como dice Winnicott, somos personas que creen porque alguien nos inició bien. Y así pudimos transcurrir y continuar nuestro caminar, dando cuenta también esa entrada al lugar del escolar. Y entonces ahí entran nuestras emociones y cómo las emociones son adecuadas dependiendo de ese estímulo interno o externo que la produce. Pero muchas veces no lo son y ahí es donde quiero detenerme un poquito, porque no siempre vamos a encontrar una expresión emocional asociada a la circunstancia que lo produce. Muchas veces podemos encontrar, como siempre digo, gente que vio la COVID con lupa y mucho más grande de lo que estaba pasando. Pero también, déjame la anterior, Anay, la de las emociones, pero también quienes lo vieron en negación, no lo vieron, nunca pasó. Entonces siempre lo vamos a ver y a entender también desde lo subjetivo. Por eso, como dice Winnicott, ahora sí la siguiente, el amor y la agresión son innatas, pero el ambiente marcará el camino de la agresión y la capacidad de amar de cada uno. En esto me voy con una metáfora, he creado muchas metáforas en este caminar, que es la metáfora del trencito. Solo si es real, naciste del amor de papá y mamá. Solo si es real. Recuerden que hay niños que nacen de dificultades en el caminito por la vida, de una noche de verano, de abuso sexual. Por eso solo decimos si es real. Y con el amor de papá y mamá y una maletica, la siguiente, la anterior, perdón, llena de amor y rabiecitas, te montaste en este caminito. En la primera estación del tren aumenta el amor. Te cantaron, te mecieron, te dieron seno, te cuidaron. En la segunda estación del tren, la rabiecita, vaya al baño, coma bien, pórtese bien. La rabiecita como producto de frustración, eso que sabemos y conocemos y que pasa.
en el transcurrir de nuestros niños y niñas, la famosa pataleta, ¿verdad? Esas circunstancias que independiente de qué país estemos, pues siempre lo vamos a reconocer. Y en el tercero, un amor de curiosidades, cómo nacen los bebés, de dónde venimos, cómo nos formamos. Y entonces miren todo lo que se va formando y organizando emocionalmente cuando estamos allí, cuando estamos desde ese lugar. El paso de la relación afectiva al reconocimiento de las figuras de amor, de la dependencia absoluta a la dependencia relativa, de una angustia primitiva, porque como siempre digo, el bebé tiene un malestar, no un molestar. Cuando llora siente un malestar. Ya después a los 2 años, claro que hablamos de molestar. Y empieza un dominio más activo, una prueba de realidad, un sentimiento de bienestar y un lugar de la confianza en sí mismo y en el otro. Cuando fallan estas condiciones, vamos a encontrar algunas dificultades. Cuando todo va bien, vamos a ver este estado de bienestar que ya empezamos a reconocer como una de las emociones importantes, que es la alegría, ¿verdad? Que son esas sensaciones que lo van llevando desde la subjetividad de la felicidad. Pero no siempre es igual, porque el bebé tiene que vivir angustias normales en su desarrollo. Me das la siguiente y la siguiente. Es decir, independiente de cómo seamos como padres, hay 3 grandes angustias, las siguientes, que se van a presentar en el transcurrir del desarrollo. La angustia primera, que es la del recién nacido, la angustia frente al extraño, que cada vez se da menos, pero hay una angustia que perdura y se reedita en diferentes momentos del desarrollo, que es la ansiedad de separación. Entonces, entenderlo, y ahí empezamos a ver la naturaleza de las ansiedades y cómo son inherentes al ser humano, y al contrario, las ansiedades son estados de alarma. Por eso cuando somos grandes le decimos a los adultos, ponle apellido a ese estado de alarma, esa sensación de inestabilidad, de pronto a veces de taquicardia, de sudoración, pero si le pones nombre puedes verlo como un estado de alarma. Cuando la ansiedad es muy severa, si podemos encontrar la siguiente estado de angustia, de zozobra y circunstancias que inclusive podemos tomar y conocer como estados de pánico. ¿Qué pasa cuando fallan las condiciones ambientales? ¿Qué pasa cuando los padres no están, cuando son negligentes e inclusive agresivos? Se forma lo que Bowlby nos dice, el vínculo inseguro, el vínculo desafiante, el vínculo ambivalente, y ya la agresión, la siguiente, no surge de la maletica, no surge de lo instintivo, sino al contrario, surge como defensa frente a las circunstancias del ambiente. Y veamos nuestra metáfora del trencito. Entonces vemos qué pasa cuando falla estas condiciones ambientales y vamos viendo que hay retraso en el desarrollo, alteración en el vínculo afectivo, sentimiento de dependencia exacerbada, de desconfianza, de malestar, angustia, depresión. Miren todo lo que se va deteniendo cuando no estamos allí en esos primeros momentos. Y es muchas veces lo que ya recibimos cuando llegamos a la escuela. Se exacerba entonces la tristeza, que cuando no está bien manejada conlleva esos estados depresivos. En el segundo momento, la siguiente, ya vamos a ver ese mismo otro de la cultura, ese límite que se necesita. Hoy en día los papás han permitido todo, no están bordeando a los niños, han malentendido cuando dijimos no al castigo físico, pero nunca hemos dicho no al límite infantil. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que se logra en este segundo momento, que son un dominio más activo, la siguiente del aparato motor, posterga gratificación, tolera atención, prueba de realidad, control de impulso, manejo de frustración, se queda estipulado como una exacerbación de la rabia con muchas dificultades en el manejo de la frustración por ausencia de borde en los padres que están acompañando a los niños y niñas en su caminar, y eso hace que muchas veces los maestros tengan que toparse con 2 grandes defensas cuando fallan estas 2 condiciones ambientales. Una, la represión severa de los niños y niñas, la siguiente, que entonces genera dificultades internas, internalizantes, aislamiento, dermatitis atópica, sentimiento de vergüenza, mutismo selectivo, pero lo más común que estamos viviendo es cuando este miedo, producto de las características de los objetos de amor, es muy severo. La siguiente, vamos a ver entonces en el trencito de la vida, Naide, y me das la siguiente para volver al trencito de la vida, la siguiente,
cómo se generan dos grandes defensas en nuestros niños. La anterior, por favor. La anterior. Esto que le llamo el disfraz de tiranosaurio rex. Y son los niños que tienen una gran defensa de agresión, pero por las circunstancias ambientales. Los invito como maestros a ver detrás del disfraz y dar cuenta que hay o mucho dolor o mucho miedo. Es la anterior, ahí por favor. Pero lo más doloroso, y que yo sé que lo hemos vivido en toda América Latina, yo diría en el mundo, son los niños que se ponen el disfraz de alacrán. El mito del alacrán es que cuando su veneno, es un mito, no es real, está llenito, se entierra su propio aguijón. En la realidad psíquica se llama la vuelta hacia sí mismo. Los niños tienden a estas ideas suicidas, a estos actos suicidas, al cutting, a todas esas situaciones, y es mucho lo que se ha exacerbado el suicidio en los niños, niñas y jóvenes, porque ya cada vez es mayor. Es menor, 10 años, 8 años, con ideas suicidas y con tendencia al acto suicida. Por eso es importante entender y comprender todo el proceso emocional. Y no depende, como decía ahorita, de esos estímulos internos o externos. Depende de lo constitucional, depende del ambiente socioemocional inmediato en el que el niño se desarrolló, del medio social y cultural, de la forma en que lo percibimos, pero también de las herramientas que tenemos para hacerlo frente. En la medida en que los niños y niñas van creciendo, estas emociones hacen parte de ellos. Y ya cada vez un poquito más fuerte o menos fuerte, dependiendo de cómo ha sido eso constitucional, la siguiente, o cómo ha sido lo relacional que viene teniendo. Muchas veces están en unas circunstancias exacerbadas, como les decía ahorita, y muchas veces los papás responden al comportamiento y no al sentimiento. Recuerden, malestar o molestar. Esto es una frase de una película que trato de acordarme cuál de todas es y no lo tengo claro, pero la pongo siempre: entre peor me porto, más te necesito. Por eso hay que decirle a los padres que estén pendientes de ello, y ustedes como maestros y maestras lo viven en la escuela. En principio con la mordida, en el preescolar con la mordida, pero invitarlos a que esta mordida no es agresión, es ansiedad de separación. Pero más adelante, cuando van creciendo, con el bullying, con ese maltrato tan exacerbado entre iguales, y más adelante con la situación de, no me lleva el caminito de latín en la adolescencia. Cuando el niño es incapaz, la siguiente, de poner en palabras aquello que le está generando ese malestar, opta por algo que en psicología llamamos los mecanismos de defensa. Yo siempre digo, es como un sofá con resorte, en cualquier momento lo saca volando, pero él cree que está cómodo allí en esa situación. Y por eso la metáfora frente a ellos se llama la tienda de disfraces. Y es como hay niños que se ponen el disfraz de avestruz y meten su cabecita y no se atreven a decir nada. El de payaso, que siempre está haciendo las comiquerías; el de puerco espín, que nos entierra esas pullas solo con la sombra; y como decía ahorita, aquel que vemos en el alacrán y en el tiranosaurio rex. Vizquerra nos dice: este proceso de educación emocional es durante toda la vida y lo podemos ir haciendo en este caminar. Y nos invita como la escuela es un momento propicio para el desarrollo y el conocimiento de las habilidades emocionales, pero no solamente de los niños y niñas. Nos invita a nosotros como maestros a ser conscientes de nuestras emociones, a resolver sanamente los conflictos, porque sin conflicto no hay vida psíquica. No se trata de propiciar solo conocimiento, sino también de ser ejemplo de regulación. Ese proceso de corregulación que tanto nos invita todos a tener presente. Y Coleman nos dice, hay que escolarizar las emociones. Por eso la siguiente: es importantísimo que ya la educación emocional sea proceso y meta en este caminar. Dos grandes ejemplos: uno que es el CASEL, que todos conocemos y que se viene aplicando en muchas escuelas de América Latina, pero quisiera invitarlos a lo que decía cuando iniciamos Alejandro, al programa de educación psicoafectivo que es más conocido como Pisotón, que busca facilitar mediante cuentos, psicodramas, juego y relato vivencial esta expresión de emociones. Busca en la educación emocional que los padres, los docentes, los niños mismos reconozcan la importancia de las emociones, su conocimiento, su reconocimiento y su regulación. Llevamos 25 años en este caminar y viendo la educación desde dos caritas de la moneda:
Educere y educare. Educere es ¿y qué hay en él? Y educare qué encuentra él, pero en esa situación cognitiva que vamos dando en el caminar. Pero vamos a dedicarnos al educere, porque es importante que ellos logren expresar aquello que han vivido y han sentido en este caminar, como digo yo siempre, ese espejo retrovisor, para que no sea su panorámica, sino logre resignificar a tiempo. El programa entonces entra con conferencia para padres, cuentos para niños, psicodrama, juego y relato vivencial. Todos los temas que acabo de pasar están allí a través de los cuentos en la siguiente diapositiva. Voy a tomar nada más uno, vínculo afectivo, así como el vínculo se regresa, boomerang de amor, así como el boomerang se regresa, así el vínculo afectivo, eso lo hacen padres e hijos. Y voy a cerrar con autoestima, bambú, la jirafa y 1, 2, 3, préstame tu gafa. Me quiero y te admiro con una buena autoestima y te admiro en la diferencia. Vemos algo con mucho dolor, están recibiendo preguntas y comentarios, ahorita me lo van haciendo, pero quería saber cómo estaba de tiempo porque ahorita no lo voy llevando bien. Alejandro, si me puedes decir cómo estoy de tiempo. Listo. Una máquina lenta que no quiere cooperar. Vamos bien. Muy bien, ok. Entonces quería presentar cómo el 26% de niños y niñas en primera infancia quedan igual en negativo con el programa de promoción y prevención. Y ahí vuelvo a tomar, como inicié la conferencia, Winnicott nos dice que hay un vínculo reparador, que es posible el vínculo reparador con 2 grandes fuerzas. Uno, un ambiente que logre resarcir aquello que faltó en nuestros niños y niñas, pero también unos niños y niñas que lo reciban. Y ahí viene el programa de recuperación psicoafectiva. 4 grandes interferencias: abandono, violencias, abuso y desplazamiento. Y ahí solamente tomar un cuento, donde quiera que voy, el sol va conmigo, para que los niños logren sostenerse en este caminar y puedan darle un camino en este proceso. Y además, otro que es donde quiera que voy, el imán ha perdido su fuerza, que nos muestra esas propiedades de esa compulsión a la repetición que no nos permita ir viendo en el caminar de las circunstancias, sino repetir aquello negativo y poderlo ir rompiendo en el camino. Puedo decirle ahora sí con gran satisfacción que solo el 8% queda igual en negativo. Ese 8% ya necesita psicoterapia o algunas circunstancias mayores. Y llegó la pandemia, y llegó el COVID, y entramos de manera virtual con un programa que llamamos Aventurémonos en Familia. Ya no es Pisotón y su figura vincular, es toda la familia alrededor de las emociones, y ustedes, maestros y maestras, nos acompañaron en este caminar. La palabra aventura tiene la misma connotación de resiliencia, algo que nos cogió de pronto desprevenido y hay que hacerle frente. Y allí es donde vimos como el 175% en Colombia aumentó la violencia intrafamiliar. Entonces se genera este programa que es una integración del programa Pisotón que acabamos de mostrar y el de recuperación, buscando entonces además una nueva pauta que es la COVID-19, que los papás, los niños, las niñas pudieran hablar, la siguiente de todas las emociones que ellos tenían, y pudimos hacer la infografía y la historia hecha en dibujos animados de qué era la COVID o cómo la entendíamos en ese momento, porque ya la entendemos completamente diferente. Y los resultados maravillosos no solo para los padres, para los niños, para regular las emociones, para entender que podíamos hacer cosas, aunque estuviéramos, como siempre digo, múltiples roles, un solo ser, muchos espacios, pero resulta la siguiente que en la COVID fueron múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Y eso fue lo que hizo la exacerbación. Los padres cambiaron, los padres nos pidieron más espacio, los padres hablaron de la violencia que ellos estaban generando y que los acompañáramos en este caminar. Y entonces ahí fue donde se hicieron grandes movilizaciones al interior de la familia, de niños y niñas, y pudimos acompañarlos en su caminar. Aunque llevamos 25 años, como decía bien Alejandro, estas tareas continúan. Estos son muchísimas de circunstancias que vivimos diariamente en cualquier país de América Latina. Son noticias nuevas que acaban de ocurrir y siempre asociadas al dolor en la infancia,
Por eso cerraría para ustedes, maestros y maestras que me acompañan, con esta frase. No sabes de qué tormenta vienen tus alumnos, pero a veces el único lugar seguro que ellos tienen eres tú. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana. Bien, vamos a calentar esta charla, porque el tema es denso, es decir, mayormente hay docentes escuchándonos y supongo que van a estar todos conflictuados pensando en los problemas emocionales de la infancia temprana, porque además es como el planteamiento inicial. Bueno, lo primero es tamizándolo, ¿no? Tamizándolo con mi propia interpretación léxica. Yo pensaba que hay como un imaginario de que la vida tiene que ser tranquila, pero en realidad la vida es tensión y conflicto constante, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo siendo estimulados, todo el tiempo siendo tensionados, y de lo que se trata es de resolver la tensión, pues de la manera más sana, ¿no? O sea, ese es como el primero. Eso me lleva al segundo punto, que, que en el imaginario social, ahí sí yo sí me atrevería a decir que es casi universal, no se piensa que las infancias tienen tensión y que tienen tensión emocional. Es decir, tenemos una ideación, ¿no? Una ideación social de pensar que esas criaturitas que andan por ahí, en realidad, no es que tengan la vida resuelta, pero aunque no tengan la vida resuelta, siempre se las arreglan para afrontarlo, ¿no? Y no es cierto. O sea, parte de tu planteamiento es que hay cierto grupo pequeño de infantes que la pasan mal y no tienen mecanismos suficientes para afrontar estas tensiones, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría escuchar un poco más es cómo le hacemos entender a los docentes, o sea, tenemos docentes de educación básica, pero también de educación superior, para interiorizar que los infantes pues también tienen problemas emocionales y que en algún punto hay que atenderlos, ¿no? Así como en la adultez eh, tenemos así como la línea de decir, esta persona necesita ayuda, también sucede en las infancias. Entonces, ¿cómo qué recomendaciones le podrías hacer a un docente, ¿no? Que Sí. para sospechar estos cuadros. Perfecto. Y bueno, pido disculpas porque no llevaba el tiempo y creo que iba un poquito rápido y como dices tú, había que digerir mucho. Pero entonces me encanta la pregunta, Alejandro, porque tenemos dos grandes fuerzas. Una, la del proceso de desarrollo normal, que hay un autor que yo quiero mucho que se llama Monedero, que él nos mostraba la psicopatología evolutiva para mostrarnos que cada momento del desarrollo genera un conflicto y que sin conflicto no hay vida psíquica, como decía ahorita, que es inherente al ser humano. Y por ejemplo, eso que planteaba ahorita en una de las diapositivas, la primera de las ansiedades de un niño es la ansiedad de separación. Entonces los papás dicen, oye, pero es que yo me iba a trabajar y él no lloraba y ahora llora. Él está peor, no, él está mejor, ya te reconoce, ya reconoce un espacio, ya hay una separación, ya hay mayor percepción, ya hay diferenciación y por eso te llora. Entonces, por ejemplo, ahí los papás tienen que entenderlo y qué hacer, por ejemplo, salir un poquito antes, no, al contrario, demorarse un poquito y hablar con los niños y decirle, ya papito va a salir, ya mamita va a salir, vuelve y regresa, etcétera, para irle quitando esa situación de ansiedad de separación. Y cuando entran al preescolar, como decía ahorita, estos infantes, muchos llegan con el desplazamiento de la ansiedad de separación. No todos, pero muchos, porque ahí hay doble situación que tienen que vivir, Alejandro, y es no solamente el ir por primera vez a un espacio diferente, sino algo que Margaret Mallett nos enseña mucho que se llama la individuación, y es empezar a funcionar solito en ese espacio. Entonces ahí hay doble angustia que viven cuando llegan. Por eso es importante como maestros entender el desarrollo emocional. Antes de la educación emocional hay que entender el desarrollo emocional, porque tenemos claro el desarrollo motor y conocemos el caminito del desarrollo motor, y tenemos claro el desarrollo del lenguaje y tenemos muy claro ese desarrollo y el cognitivo, pero el emocional queremos verlo así aislado, la rabia, la tristeza,
el miedo, etcétera. Y resulta que hay un caminar y hay unos momentos que van apareciendo estas emociones y hay unas circunstancias, pero además lo más grave es lo que decías ahorita, y es cómo para algunos niños y niñas el estímulo no corresponde a la emoción que expresa. Y ahí vuelvo a hablar de la tienda de disfraces. Y es como en algunos momentos los niños tienen una defensa que no corresponde al estímulo emocional. Que efectivamente cuando le digo a los maestros y las maestras, miren detrás del disfraz y verán a ver el dolor. Y siempre les digo esta metáfora y ellos lo hacen y lo usan. Y dicen, ¿sabes qué? Ya te vi detrás del disfraz. Y yo te castigaba todos los días, pero ahora no. Entonces el niño que tiene mucho susto de la violencia dice, lo traje doble, maestra. Y entonces ella se ríe ya porque ella sabe que es una defensa que necesita, pero poquito a poco la va rompiendo. Y los niños dicen, ¿sabes qué? Apenas salga de la escuela me la vuelvo a poner, porque tengo un ambiente de mucha violencia que yo no puedo tener herramientas para hacer frente. Y lo decías muy claro ahorita, en las interferencias en el desarrollo, muchas de ellas, los niños tienen edad suficiente para dar cuenta de la interferencia, pero no herramientas para hacerle frente. Entonces ahí como maestros tenemos que entender esto. En cada silla hay una historia, maestro y maestro que nos acompaña. Hay una historia que puede estar cargada de muchas situaciones afectivas, positivas, como decía Alejandro, atravesó sus angustias, pero tuvo cuidadores que estuvieron allí, que pudieron ayudarlo a regular, que igual va a expresar rabia, igual va a tener miedo, igual tener inseguridades, ansiedades, pero no exacerbada. Pero hay historias que están exacerbadas por las interferencias en el desarrollo. Como les decía, este 26% que les mostré es primera infancia. Imagínense, primera infancia. Entonces, y atravesado por estas 4 grandes interferencias. Entonces, es importante acompañarlos. Yo sé que están sobrecargados, porque eso también es otra cosa que me dicen como maestra y maestro. Estamos sobrecargados, pero también hay una decisión hermosa que tomaron, que fue acompañarlos en este caminar. Y este caminar tiene las dos caritas de la moneda. Yo siempre digo, uno lee las misiones de todos los colegios y en todas las escuelas la misión está el desarrollo integral. ¿Y qué es el desarrollo integral? Entonces ahí es donde damos cuenta y qué rico que ustedes lograron tener obligatoria la educación emocional. Los envidiamos muchísimo desde otros países porque lo lograron hacer parte de ese proceso. Entonces, entenderlo desde ese lugar, Alejandro, o sea, no haría consejo desde la situación, sino saber eso, o sea, detenernos, pararnos, decirle, hoy viniste de esta forma, hoy te veo de esta forma, y por eso digo, conozcamos a nuestros niños y niñas para poder reconocer cuando vienen diferentes, porque también ahí vamos dando cuenta, ya este chiquillo o esta chiquilla no vino como normalmente viene. Y otra cosa que sí les pido muchísimo, el que se pone el disfraz de avestruz. Yo sí les pido que se acerquen más a ese niño o niña, porque ese niño o niña no pone problemas. Ese es el que queremos muchísimo. Ese nos parece divino, pero ese está más enfermo, porque no se atreve a expresarlo. Entonces vamos a acercarnos a ellos y ellas. No sé si con eso doy respuesta a tu inquietud, Alejandro, o si quieres Sí, que lo profundicemos un poquito. totalmente. Tengo otra pregunta de mi parte. Ya tenemos preguntas en el Telegram y una en Facebook, pero quiero hacerte otro planteamiento para ver si puedes profundizar un poco. La noción de ser a partir del otro. Hablando de emociones, estamos centrados en una cultura del yo, o sea, es decir, en una cultura que en la adultez nos pide ser, bueno, hay muchas personas que consideran que son gracias a ellos mismos, de hecho, hay todo este imaginario de forjarse a sí mismo, cuando en la emoción se ve con toda claridad, ¿no? Que en realidad somos los otros, o sea, que somos la suma de las interacciones de los otros, ¿no? Yo apuntaba acá, ¿no? Por ejemplo, esto de la acción de morder, para los que hemos trabajado en preescolar, pues uno puede identificar claramente, ¿no? O sea, esto cuando se está ansioso se muerde, y perdón que lo vaya a decir así y que vaya a quedar grabado, pero no es muy distinto a otras especies. Es decir, cuando hay ansiedad, pues lo que hay es cierto tipo de conductas, ¿no? Para distender la ansiedad. Y eso no quiere decir agresión, eso solamente quiere decir que son mecanismos para distender la ansiedad. ¿Por qué hago este planteamiento? Porque eso no queda claro como sociedad, ¿no? Tenemos estos imaginarios de que nos vamos formando solos, ¿no? Y en particular en las emociones,
pues cuando un infante llega ya a la educación básica, bueno, no preescolar, pero sí la básica, o sea, primaria, que sería a partir de los 6 años en adelante, pues ya trae un cuerpo de conocimiento emocional que es difícil afrontar por parte del docente, ¿no? ¿Qué, cómo podríamos, digamos, cómo podrías tú explicar esto? La importancia de las interacciones tempranas en el moldeamiento de, voy a decir una tontería, pero de la personalidad emocional, o sea, no sé cómo se le Sí, llame, sí, sí, sí. pero de este moldeamiento del estilo de emociones que vamos a tener. Sí. Me parece súper importante y vamos a empezar con lo primero, ese ser a través de un otro, ¿verdad? Winnicott nos dice, un bebé sin nada ni nadie no existe. Existe una diada, función madre-bebé. Y llama función madre porque no necesariamente es la madre biológica, ¿verdad? Es esa función que se necesita en ese caminar. En el mejor de los casos, si no muere físicamente, porque sin un otro, sin un alimento, sin alguien que acuda, puede morir físicamente. Psíquicamente hay muchísimo retraso en el desarrollo, como mostraba en la metáfora del trencito, ¿verdad? Entonces, hay un otro que indudablemente va consolidando mi ser y que efectivamente, como decías ahorita, en la medida en que vamos volviéndonos cada vez más grandecitos, nos vamos consolidando en esa identidad. Yo soy diferente de ti, pero tengo además algunas cositas tuyas, ¿sí? Entonces ya me hago, como dicen los de crianza y los pediatras en el área de crianza humanizada, únicos e irrepetibles, pero con un otro que me va dando esas necesidades o satisfaciendo esas necesidades en el caminar. Pero efectivamente hay en ese camino emocional, que es un poquito lo que mostraba a través de la metáfora del trencito, movimientos que se van dando dependiendo de la afuera. Porque no estoy hablando de lo biológico en este trencito. Cuando nos referimos a lo biológico son los trastornos del desarrollo, ¿verdad? Y yo no quise detenerme allí porque también hay otros diagramas que hago cuando se forma ese gran ser entre lo biológico y lo ambiental. Y voy mostrando, Alejandro, como hay unas curvitas cuando los niños nacen con algunos faltantes biológicos, ¿verdad? Y nos encontramos con todas estas discapacidades que en estos días dictaba una conferencia de la discapacidad a discapacidad. Y mírale eso que sí le sobresale y empieza a potencializar aquello que sobresale sin negar la discapacidad o aquello que está faltando. Pero muchos de nuestros niños y niñas es lo ambiental lo que está faltando. Y eso es lo que va llevando a eso que decías, esa personalidad emocional que va haciendo algunos caminitos. Y esa circunstancia actual, por ejemplo, del segundo momento, que es lo que hablaba de la regulación, o sea, cómo pasamos de su majestad el bebé, de la satisfacción por el malestar, llora y aparece la madre, llora y le dan la gotica del cólico, llora y lo duermen, llora y lo acunan, lloran y le cantan, a empezar a regularlo emocionalmente. Los padres han querido entender algunas crianzas como déjele hacer lo que quiera. Y eso ha hecho una respuesta inmediatista de todo y la falta de tolerancia a la frustración y las dificultades para tolerar lo que decías tú, todas las situaciones de la vida que no son felizmente, sino que hay tensiones, hay conflictos, pero que sabemos enfrentarlas y resolverlas, que como decía ahorita un paciente, nos caemos, pero nos podemos levantar, ¿verdad? No quiere decir no caernos, porque muchas veces sí nos hace tanto push que alcanzamos a caernos, pero levantarnos y volver a hacer frente a esta situación, ¿verdad? Entonces, en ese caminar se van organizando algunas circunstancias donde hay estructuras que se están formando desde el sí mismo, y el sí mismo no hay más nadie, ¿verdad? Y eso no es real, no estoy solo, estoy con un otro, ¿verdad? Y eso puede estar generando muchísimas de las dificultades que tenemos hoy en día, donde no hay un reconocimiento de ese otro, de esa empatía. Uno de los aspectos que aplaudimos muchísimo en lo positivo de ese momento tan difícil, y perdón que lo vuelva a nombrar, pero es que me sirve mucho de ejemplo en lo emocional, de la COVID fue la empatía, o sea, cómo empezamos a salir a los balcones, a cantar, a aplaudir, a buscar ese otro, porque la COVID, como dice Nacio, nos dijo todo lo contrario a las emociones humanas, no te acerques, no te mires, no te toques y además temele a ese otro, ¿no? Pero no duró tanto, no duró tanto.
Entonces sí hay estructuras que se van formando de acuerdo no solo a las circunstancias de los padres, sino a las características sociales y a estas que tú quieres que conversemos muchísimo, que es todo como lo no formal está influyendo en las circunstancias y como, por ejemplo, pues lo que diga pues el youtuber, el influencer, el TikTok, etcétera, es lo que muchas veces, y eso también es ficticio, como decías ahorita, esos likes, como dicen ellos, cuando peor estoy es cuando más fotografías saco, ¿no? Para que crean. Entonces, eso también es ficticio. Entonces, sí estar muy atento a la realidad del desarrollo emocional, como decía, desde diversas ópticas, pero todas concluimos en muchas cosas en común, solo que lo decimos con diferentes palabras. Muy bien. Tenemos 4 preguntas, 12 minutos. Entonces, hablando de regulación, bueno, la primera, voy a tomar una de Telegram. La primera la hace Natalia y dice, muy claro y específico el tema propuesto. El trabajo con las familias me parece que es fundamental para favorecer el desarrollo de las personas. ¿Seguirán trabajando con las familias? ¿Cómo favorecer el involucramiento de la familia en la vinculación familia-escuela sin que resulte fastidioso o pérdida de tiempo para la familia? Espectacular. Sí, Aventurémonos llegó para quedarse. Nosotros, el planteamiento del programa Pisotón era los niños, niñas y sus figuras vinculares, es decir, padres y maestros, agentes educativos. Y Aventurémonos es la familia. Hicimos algunos cambios porque precisamente estábamos virtual, pero ya Aventurémonos se hace presencial porque los papás también lo pidieron. Entonces, en ese sentido, Pisotón hace parte de la escuela. El programa hace parte de la escuela, Aventurémonos hace parte de la escuela, y se empieza con una conferencia taller para padres. Pero como hiciste la pregunta, te quiero contar que es donde más nos hemos reinventado, porque hay una parte muy importante que tenemos que tener presente. Y yo digo siempre esta frase, y bueno, los que me han escuchado la pueden haber escuchado, pero es quien aspira a educar debe despertar el deseo de saber. Pero quien aspira a educar emocionalmente debe romper el deseo de no querer saber. Los padres ya vienen después de pitos, como decimos aquí en Colombia, bueno, o en Barranquilla, cuando son los pitos ya del 31 de diciembre, ¿no? O sea, llegan después de. Los padres ya vienen con una situación y tienen mucho, mucho, mucho temor de ser señalados. ¿Por qué lo señalan o se sienten señalados porque nadie los señala? Pero ellos se sienten señalados como malos padres. Por eso les digo, no hay buenos ni malos sino historia. Y uno dice, papá, usted se acercó a la escuela, o mamá se acercó a la escuela a pedir esto y esto y esto. Y ahora me acerco yo a ver qué podemos lograr con esto y esto y esto. Pero entonces ahí nos reinventamos varias veces. Y en este momento tenemos dos técnicas que ha funcionado muchísimo, que si quieres se las podemos mandar. Uno, una infografía para desde primera infancia, donde los bebecitos son los que hablan. Y empiezan a decir algo como lo que decía Alejandro, ¿no? Parece fácil, pero no es. Son noches enteras de pronto que yo no pude dormir, o en esta circunstancia, o en esta situación, y los va llevando por el caminito. Pero vamos parando la infografía y encuentran una cartilla que se llama Nuestros primeros encuentros afectivos y educativos. La misma lámina la encuentran 3 veces, la misma lámina. Entonces la lámina pone una familia convencional que le sugiere. En la segunda, ¿qué necesita? Bueno, una familia convencional embarazada, perdón. En la segunda, ¿qué necesita ese bebé en vientre? Y en la tercera, ¿qué tengo para darte? Y ahí es donde voy a ver las diferentes familias que hay para constituir este sujeto. Y así vamos llevando qué tengo para darte, qué tengo para darte. Porque el ser humano se queda en la falta. Y la falta también hace que genere agresión por la frustración. Entonces, inclusive muchas veces, Alejandro, cuando dicto las conferencias o los talleres, los papás dicen, ¿saben por qué lo golpeaba? Porque no tenía para darle comida. Y es doble entonces la agresión, la falta del alimento, pero además esta distorsión de la situación del padre. Entonces, en esas circunstancias, llevarlos de la mano en qué tienes para dar. Y uno de los puntos también que aprenden muchísimo es múltiples realidades, un solo hecho. Porque la realidad del niño frente a ese hecho es diferente a la tuya, papá, o a la tuya, mamá, o a la tuya, maestro, o a la tuya, maestra. Y esa es su realidad.
y hay que escucharlo en su realidad porque así lo sintió. Y entonces, ¿cómo vamos limpiándolo en esas realidades para acercarnos mucho más cerca al hecho? Entonces, en esas circunstancias sí llegamos para quedarnos. Depende de nosotros, maestros y maestras, que no nos sientan persecutorios. Hay algo que también quiero decirles, sobre todo, digamos, a los padres, ¿verdad? Porque a veces van 2 o 3, muchas mamás, pocos papás, y de pronto hacemos la conferencia con esos 2 papás y ya no quieren volver. No volvamos a hacer eso, por favor. Yo sé que ya hay muchos más papás que acuden al espacio, ¿verdad? Mayores invitaciones, generar más invitaciones. Trae a alguien que no haya venido, le decimos a otro papá, invítalo tú para que vea que esto no es persecutorio. O sea, que ya no nos vea como persecutorios en la situación, sino al contrario, estamos todos agarraditos de la mano. Es más, hay un rompecabezas ahorita. A mí me gusta jugar con las piezas del rompecabezas porque hay algo que sobra y hay algo que falta. Entonces, formamos los niños y las niñas desde los padres, los maestros, los agentes educativos, la cultura, la comunidad, y cómo cada uno va dándole algo que hace falta para consolidar ese maravilloso ser, que luego será, como dice Alejandro, el yo soy independiente a ese otro que me formó. Pero sí hay un otro que realmente lo necesito y hace parte del caminar. Bien, 3 preguntas, 7 minutos, se nos acaba el tiempo. La siguiente es de Facebook, a ver si la ves acá. Dice, ¿cómo trabajar el vínculo reparador en adolescentes? Sí. Pregunta Elvia. Sí. En los adolescentes, digamos que ya ha pasado un trayectico de vida un poquito más que los más pequeños. Digamos que esas repeticiones son cada vez mayores y hay una actividad, creo que Elvia se llama, Alejandro, Elvia, que lo ponemos una tarjetica donde ellos escriban cómo se imaginan ese yo del futuro, ese yo soy en el futuro. Y luego le ponemos una tarjeta en blanco que dice qué del yo del pasado va a impedir que consolides ese yo del futuro. Y allí es donde aparece el vínculo reparador, porque allí vas a ver cómo eso del pasado es lo que tiene repeticiones que impide esa consolidación. Solo que no es de un día para otro, sino decirle, bueno, imaginémonos una escalerita, le ponemos este final, ¿verdad? Cómo nos vamos subiendo las escalones, sabiendo que a veces los vamos a bajar. Recuerden el diagrama de progresión y regresión. Hay veces que el adolescente nos dice, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, la situación es ponerlo en palabras, pero el adolescente no le gusta de frente, le gusta enmascaradito para llegar. Entonces, te invito a esa actividad, nos ha funcionado mucho. Inclusive el programa en general se llama El haz de tu vida eres tú. Y ahí sí tiene que ver con lo que decía Alejandro. El de pisotones primera infancia e infancias. El de preadolescencia se llama pares e impares, como no somos tan pares. Y el de adolescente se llama El haz de tu vida eres tú. Entonces ya empieza ese ser y depende de ti. Como siempre les digo, el primer tiempo lo juegan por uno. Lo juegan por uno, pero el segundo tiempo lo juega uno. Empieza a jugar bien, no te metas autogol en ese camino. Entonces sí es importante y ellos ya vienen con un caminito un poquito más trazadito que hay que romper y hay que tener más paciencia a esas repeticiones. Nos da tiempo de una pregunta más. Sí. Pregunta Paula en el Telegram. Desde su perspectiva y como maestros, ¿cómo podemos afrontar el problema de un alumno que sufra violencia intrafamiliar? Sí, es muy difícil por 2 razones. Una, porque normalmente ellos lo tapan, ellos no lo expresan y ustedes como buenos maestros lo detectan. Entonces, la primera puerta que hay que tocar es la del niño o la niña. O sea, si lo contó, qué bueno, pero normalmente no lo cuentan, sino que ustedes dan cuenta de que algo les está pasando. Entonces es cómo pueden entrar, porque no es fácil para ellos hablar de lo que vienen viviendo pasivamente, ¿verdad? Entonces es acercarse, decirle hay cositas que veo que están molestando en otros espacios. Hay espacios que yo siento que están llevándote a una circunstancia que no te gusta. Cuando quieras contarlo, puedes contarlo. Y en principio hay que manejar la confidencialidad,
¿verdad? O sea, y no fallarle por un tiempo en la confidencialidad. Yo invito a algo y quiero que sepan que esto siempre se abre, por favor, no me lo vayan a malinterpretar. Se llama la cajita del secreto y es, los niños necesitan el tiempo para poderlo hablar y decirles sé que algo pasa. Si te parece y tengan la cajita, que tenga tapita y que ustedes tengan un lacito que le puedan poner. Si quieres, guardémoslo y se hace así, guardémoslo en la cajita del secreto, pero sí la vamos a abrir. Solamente que todos los días voy a preguntarte hasta que seas capaz de abrirlo. Ellos lo abren, ellos son capaces de decirlo y luego necesitamos el timing para hablarlo con los papás, ¿verdad? No señalarlos en esa situación, porque como siempre digo, y eso ha pasado en todos los países también, son padres que también recibieron maltrato y que hoy tienen la ley encima, porque cuando acusamos, pues todos sabemos que está la ley contra el castigo físico, por lo menos aquí en Colombia, o contra el maltrato, ustedes lo tienen también en la escuela segura, si no estoy mal, o sea, entonces en esas circunstancias démosle una oportunidad, porque cuando les damos oportunidad a estos padres se mueven. Si ya no encontramos la oportunidad, sí hacer lo que la ley nos indica, pero cuando damos oportunidad a estos padres de hablar de su historia, se mueven. Cierro con una anécdota muy triste, pero que nos ayuda a entender esta situación. Y es como un padre me dijo, usted vio a mi hijo, pero nadie me vio a mí. Hizo así y me mostró machetazos en sus brazos. Entonces recordemos, no hay buenos ni malos, hay historias. Tratemos de ver primero la historia antes de, ya cuando nos toque, sí, vamos a lo legal, porque sí hay que salvar a esos niños y niñas de lo que vienen viviendo, porque no tienen herramienta para hacer frente. Bueno, pues muchas gracias, doctora Ana Rita. Se nos quedaron algunas preguntas ahí en el tintero. El tema al final sí movió. Como decía, es un tema difícil, serio, ¿no? Porque en general no concebimos a las infancias, ¿no? En estos problemas. Entonces, pues eso, agradecerle, no sé si tenga en un minuto alguna conclusión. Bueno, agradecerles muchísimo y muchísimo por sus preguntas, por sus inquietudes, porque eso da cuenta de la educación emocional en la escuela como realmente un proceso, un camino y una meta. Y recordar siempre varias frases con las que me gusta cerrar, y una de ellas es: en medio de la penumbra y la claridad de la mente infantil hay un mundo exterior que permitirá encender la luz en la penumbra o, por el contrario, apagar la claridad encontrada. Por favor, sé tú quien enciende la luz en la penumbra. Cierro con eso. Pues muchas gracias. Sé que en el grupo de Telegram habrá aplausos virtuales y vamos a darle oportunidad a la siguiente conferencia. Muchas gracias, doctora Muchísimas Ana Rita. gracias.